Bienvenidos a una nueva edición de la sección de entrevistas de la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en nuestro canal de YouTube. Hoy conversaremos sobre un tema de actualidad, el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral, una perspectiva jurídica desde el Perú. Para ello hemos invitado al profesor Paul Cavalier, docente de los cursos de ius variandi y extensión del contrato y administración del trabajo e inspección laboral en nuestra maestría. Recientemente el profesor Cavalier fue ponente en un trabajo sobre derecho laboral por la Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo en el segundo encuentro trinacional de Chile, Uruguay y Perú en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Buen día, doctor Cavalier. Antes de iniciar, ¿podría contarnos un poco sobre su experiencia educativa y profesional? Buen día, Rachel. Un gusto estar en el canal de nuestra maestría. Claro, con mucho gusto. Yo estudié la carrera de Derecho en nuestra facultad y imposible olvidar también mi paso por Estudios Generales Letras. Creo que la formación que nos brinda la universidad en Estudios Generales Letras es fundamental y creo que marca el sello del estudiante de esta casa de estudios. Los cursos que desarrollan nuestro aspecto crítico, social, humanista de Estudios Generales Letras son inolvidables. Bueno, también mi facultad de Derecho, desde luego. Posteriormente hice una maestría en Derecho de la Empresa, soy egresado de esa maestría, y luego, unos años después, una maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, donde me he graduado como magíster. En el plano laboral he tenido la oportunidad de estar en los diferentes ángulos de la relación laboral. Por ejemplo, he sido jefe del área laboral de un estudio jurídico, asesorando principalmente empleadores. También he tenido la ocasión de hacer investigaciones y apoyar trabajos con entidades que representan a trabajadores, y también mi paso por el sector público, principalmente en el Ministerio del Trabajo y en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Todo ello en el marco de las relaciones laborales. Muchas gracias, profesor. Iniciemos entonces con las preguntas de esta entrevista. ¿Cuál es su opinión general sobre el impacto de la IA en la vida cotidiana y en el ámbito laboral? Bueno, la inteligencia artificial nos rodea. Probablemente se emplee inteligencia artificial inclusive para editar y para producir, editar las entrevistas. Yo le he llamado en la ponencia la inteligencia artificial nuestro de cada día, ¿no? Porque quizás comenzamos a notarlo inicialmente como consumidores. Yo me acuerdo que las primeras reflexiones que me hice a propósito de estas nuevas tecnologías fue cuando curiosamente comenzaba a recibir anuncios de productos que yo decía, qué extraño, yo estoy buscando esos productos. Evidentemente la inteligencia artificial ya había capturado mis preferencias como consumidor y me enviaba estas ofertas de consumo. Posteriormente con los chatbots, ¿no? Cuando comencé a encontrar respuestas a las demandas para un pasaje, para consultas con entidades, con empresas, y ser respondido por voces que no eran precisamente y tenían una inmediación directa, sino eran grabaciones. Y claro, y ahí me sucedió, te cuento como anécdota, que poco acostumbrado a interactuar con robots, con chatbots, lo que yo quería era conversar con personas y un poco más, y le hablaba a estas grabaciones pidiendo que me comuniquen con un ser humano, ¿no? Porque, y te voy adelantando casi a modo de conclusión, todavía esa frescura, esa espontaneidad, esa interacción humana, evidentemente todavía no puede ser replicada a ese nivel por la tecnología.
¿Y cómo aprecia la transformación de las estructuras sociales y económicas que se produce debido a la IA? Claro, recordemos que el derecho del trabajo termina cumpliendo un rol funcional y estructural en relación con las relaciones productivas y económicas. El derecho del trabajo se sustenta sobre los vínculos de intercambio de trabajo por remuneración que se dan en las relaciones económicas. Las relaciones económicas y productivas, a su vez, son impactadas por los cambios sociales, por fenómenos como la globalización y fenómenos, últimamente, como los avances tecnológicos. Estos fenómenos impactan en los modelos de negocio, en los modelos productivos y de prestación de servicios, y el derecho del trabajo debe a su vez adecuarse y seguir esa ruta que hoy vienen planteando estas estrategias empresariales contemporáneas. Entonces, la inteligencia artificial impacta en la base, en el modelo de negocio, y el derecho del trabajo debe adecuar su marco normativo, su regulación, a esas modernas formas de relacionamiento entre trabajo y remuneración. Ahora hablemos sobre la IA en el ámbito laboral, específicamente sobre la potencialidad de su uso en el ámbito empresarial. ¿Podría explicarnos cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el concepto de trabajo en las empresas? Sí, claro. Las formas clásicas, nosotros lo conocíamos como las formas típicas de una relación laboral, han sido intervenidas por fenómenos empresariales y fenómenos tecnológicos. Por ejemplo, la presencialidad en la prestación del trabajo. Hoy, y desde hace tiempo, es posible hacerlo remotamente. Antes eso era inconcebible. Como no era también pensable imaginar una fiscalización del trabajo a distancia. Siempre la fiscalización o control del trabajo se concibió ligado a la presencialidad, ¿no? Mientras yo observo cómo trabajas, yo puedo fiscalizar y eventualmente plantear correcciones y medir hasta tu rendimiento laboral. Hoy la tecnología permite, y los sistemas de inteligencia artificial lo van a hacer incluso invasivamente, monitorear y controlar y fiscalizar el cumplimiento de las tareas que le son encomendadas a un trabajador. Entonces, evidentemente, sí hay un impacto de la tecnología y particularmente de la inteligencia artificial en el modo de prestación de los trabajos. Y también, como vamos a ver seguramente más adelante, en la organización del trabajo. ¿Y cuáles son las principales ventajas y desventajas del uso de la IA en la organización y en las ejecuciones de tareas laborales? Bueno, las ventajas saltan a la vista y lo podrían decir los empleadores que ya están interesados y ya están aplicando inteligencia artificial. Principalmente la inteligencia artificial posibilita concentrar las tareas empresariales en funciones que no sean meramente repetitivas. Estas, las que son menores o repetitivas, las automatizan, ¿correcto? De manera que puedan concentrarse en la innovación, en la mejora de sus sistemas y procesos productivos. Eso es un importante avance. También la inteligencia artificial permite la rápida corrección de las tareas asignadas, la redistribución, o mejor, la distribución de la carga de trabajo puntualizada, focalizada en aquellos trabajadores que deben realizarla. Y lo hace de una manera mucho más rápida y, como reitero, tratando de eliminar aquellos procedimientos repetitivos o eliminándolos, automatizándolos o mejorándolos. Y en el acceso al empleo, ¿cómo está cambiando la IA los procesos de reclutamiento y de selección de personal? También eso ya se está empleando muchísimo. Eso sí ya tiene amplio uso, ¿no? Y lo sabemos por los propios reportes que hacen
los grupos de gestión humana, antes se llamaba recursos humanos, gestión del talento, ¿no? Gestión humana. Ellos ahora, mediante los sistemas de inteligencia artificial, tienen varias ventajas. Una primera es el procesamiento de un mayor volumen de ofertas de empleo. También la personalización, es decir, como cuentan con las bondades de la tecnología, pueden hacer el match más focalizadamente entre los requerimientos que ellos plantean para una posición, un puesto, y las competencias del postulante. Ahora, veamos también y adelantemos el tema de los peligros o las desventajas o las debilidades o las alertas que hay que tener frente al uso de la inteligencia artificial en el acceso al empleo. Por ejemplo, intentar no reproducir sesgos discriminatorios en las ofertas de empleo. Por ejemplo, y esto es posible hacerlo por inteligencia artificial, rastrear tu comportamiento social. Hoy, con las famosas redes sociales, la inteligencia artificial puede fácilmente hacer un rastreo digital y saber qué opiniones sobre diversas materias, incluyendo las políticas, las sociales, qué huellas, qué opinión has dejado a través de las redes sociales, y habría que ver y ahí reclamar que el uso que se haga de esa información no suponga sesgos discriminatorios respecto de ciertos colectivos o ciertos, proscripciones sobre la libertad de pensamiento o posiciones que pueden tener los potenciales candidatos, ¿no? Entonces, como en todos los aspectos de la inteligencia artificial, siempre hay que estar conciliando las bondades que esta tecnología propicia con el respeto de los derechos fundamentales de las personas, de los trabajadores. ¿Qué medidas legales considera necesarias para evitar la discriminación y asegurar la transparencia en el uso de la IA en el proceso de selección de personal? Mira, yo creo que habrá que ver qué autoridad pública debería intervenir también para proteger, por ejemplo, que no hayan estas ofertas discriminatorias. Actualmente existe una legislación que se ha mostrado poco efectiva y que permite denunciar ante la autoridad administrativa de trabajo cuando se ha visto o se ha detectado o se ha sido víctima de una oferta discriminatoria de empleo. Hoy las ofertas de empleo se dan mucho a través de las redes sociales. Entonces, si aplicamos la metodología clásica para detectar estas ofertas discriminatorias, probablemente no vamos a encontrar mucho. Pero creo que la propia inteligencia artificial, implementada por organismos de control, podría ser el propio Ministerio de Trabajo, debería activarse la inteligencia artificial para detectar y rastrear digitalmente ofertas de empleo discriminatorias y sancionar a quienes incurran en esas conductas. Asimismo, creo, en aras de la transparencia en el acceso al empleo, deberían publicarse junto con las ofertas de empleo las competencias y los criterios de selección y evaluación que van a seguir las empresas para reclutar el personal. Y sobre las facultades del empleador, ¿qué cambios puede observar en las facultades del empleador en la gestión del trabajo debido a la IA? Por ejemplo, en la vigilancia y control del trabajo. Claro, es quizás en la vigilancia y control del trabajo donde más marcado se aprecie el uso de las nuevas tecnologías y últimamente de la inteligencia artificial. De diversas maneras, por ejemplo, en la gestión del rendimiento, es decir, vigilando, controlando en qué medida el trabajador está desarrollando sus tareas tal como han sido programadas o con qué grado de eficiencia. Eso tiene un aspecto positivo, desde luego, porque le da herramientas al empleador para eventualmente recapacitar, corregir de repente
procedimientos también requieren una afinación, pero pueden resultar invasivos y crear un estrés si no se respetan los derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, el control del tiempo de trabajo. Y fíjate, esto viene a cuento porque en estos días se está debatiendo una modificación de la ley del teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Y uno de los puntos sobre los que ha puesto foco esta modificación normativa es sobre de qué manera el trabajador usa estrictamente el tiempo, ¿no? Y está recibiendo muchas críticas porque está restándole flexibilidad a una modalidad que justamente debería enfocarse más bien en resultados, en el cumplimiento de objetivos, antes que en el control del solo transcurso del tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, además, un control del rendimiento, un control del uso estricto del tiempo de trabajo puede generar ansiedad, estrés laboral y pasaremos al efecto pernicioso de incidir negativamente en aspectos psicosociales del trabajador. ¿Y cómo incidiría la IA en la gestión de la disciplina laboral? Ese es un aspecto bastante delicado. De hecho, dentro del poder de dirección empresarial, una de las facultades es la facultad disciplinaria, la potestad disciplinaria. Facultad que permite, en el marco de las relaciones laborales, sin incidir ni intervenir en aspectos personales extralaborales, permite válidamente al empleador sancionar al trabajador en la medida en que éste incurra en casos de indisciplina laboral. ¿De qué manera la inteligencia artificial puede incidir en este campo? Por ejemplo, hay muchas faltas laborales, faltas graves laborales, que se configuran por su reiteración o repetición de la conducta infractora del trabajador. Reiterada concurrencia en estado de embriaguez, reiterado incumplimiento de las órdenes del empleador, reiterada paralización intempestiva de labor, etc. Hay varias conductas proscritas que suponen la comisión de faltas graves que se sustentan en la reiterancia, ¿no? Impuntualidad reiterada, por ejemplo. Entonces, en todos esos supuestos, la inteligencia artificial puede ser un elemento de apoyo para el control por parte del empleador de esta conducta repetitiva. De otro lado, para la propia obtención de las pruebas, conforme a las cuales el empleador debe imputar al trabajador la comisión de una falta grave. Hoy la jurisprudencia vigente exige que junto con la imputación de la falta grave, es decir, con el señalamiento al trabajador de su conducta infractora, debe el empleador también poner a disposición del trabajador las pruebas que acreditan esa imputación de faltas graves al trabajador. La inteligencia artificial puede servirle al empleador para la obtención de esas pruebas. De otro lado, recordemos que nuestra legislación laboral plantea como excepción al procedimiento previo al despido, procedimiento que consiste en la imputación, en la respuesta del trabajador frente a esa imputación de falta grave y a la toma de la decisión final del empleador. Nuestra legislación vigente permite exonerar al empleador de ese trámite previo en el caso de la comisión de una falta flagrante. La inteligencia artificial y en general las modernas tecnologías desarrolla mucho el inmediatismo en la obtención de la información. Entonces, algunos empleadores se van a ver tentados de caracterizar como flagrantes algunas faltas laborales porque seguramente van a contar con tecnología que les permita decir: en este momento, trabajador, tú estás cometiendo la infracción y la estamos registrando en tiempo real. Habría que conciliar esa potestad del empleador con los derechos de intimidad del trabajador. Siempre hay que encontrar un punto intermedio, de manera que la intervención
en el ámbito privado o hasta íntimo del trabajador sea resguardado, intervenido en lo posible, y si así fuera, que resulte proporcional a la gravedad de la infracción en que el trabajador pudiera haber incurrido. Ok, y sobre los impactos de la IA en el trabajo y en el empleo, ¿cuál es el nivel de implantación de la IA en América Latina y específicamente en el Perú? Bueno, esto está viniendo con fuerza y creo que hay un consenso en la literatura sobre inteligencia artificial que el contexto de la pandemia aceleró tremendamente esta familiarización de la sociedad mundial con el empleo de tecnologías. Y la inteligencia artificial ha encontrado en este ensayo mundial, si cabe llamarlo así, sobre la cercanía y el uso de las tecnologías, un campo propicio para ir con todo. El avance es vertiginoso, es difícil hacer pronósticos sobre qué se nos viene. De hecho, sí hay niveles de desarrollo de la inteligencia artificial y las tecnologías, según las sociedades y los estados de avance de los países, evidentemente. Siempre América Latina sigue siendo un poco tributaria y está un poco a las resultas de cómo van los avances en Estados Unidos, en Japón, en la India, en Europa en general, pero ya el tema de la inteligencia artificial no es un tema de estudio sobre su naturaleza. Lo que hoy se está viendo es cómo se la regula, qué límites ponerle. Estamos hoy en esa situación. ¿Qué impacto tendría la IA en la reducción de puestos de trabajo y en la condición de empleabilidad de los trabajadores y cómo podrían afrontar ellos esta contingencia? Históricamente, a esta se llama la Revolución 4.0. Históricamente, todas las llamadas revoluciones industriales siempre se ha asociado innovación en el ámbito laboral, en el ámbito del mercado de trabajo, siempre se ha asociado innovación con pérdida de empleo. Porque con sus diferencias, todos estos procesos históricos llamados revoluciones industriales o versiones de la revolución industrial han impactado por su innovación en el mercado del empleo. Ahora bien, frente a este efecto de generar desempleo masivo, se han formado dos corrientes que se les llama los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas. Unos postulan y predicen grandes pérdidas de empleo. La obra de Oppenheimer, muy conocida, Sálvese quien pueda, pronosticando y hasta diagnosticando y listando los empleos de próxima desaparición, ¿no? Y frente a lo cual los tecno-optimistas señalan que históricamente también se vio luego cómo se reacomodó el mercado de trabajo, cómo nacieron las nuevas profesiones que hubieron de adaptarse a las nuevas relaciones económicas y productivas, y son optimistas en esa dirección. Ahora bien, ¿qué medidas ya a nivel de políticas públicas pueden adoptar y están adoptando los estados, ¿no? Evidentemente la recalificación va a resultar fundamental. Hay que ver también el aspecto generacional. La mayor facilidad para adaptarse a los cambios tecnológicos evidentemente corresponde a la población joven. Entonces hay que ver a las poblaciones mayores cómo nos recalifican en el uso de las tecnologías o en la reorientación de nuestras potencialidades valiéndonos de la tecnología, ¿no? Entonces hay una política pública también en el sector educación que tiene que preparar personas profesionales y también seguramente ofertar nuevos perfiles educativos, nuevas carreras. De hecho ya se están creando nuevas carreras que hagan un uso debido y potenciado de estos sistemas de inteligencia artificial. Y justo sobre eso, ¿cómo ve el papel de la seguridad social como soporte del desempleo generado por causas tecnológicas? Claro, seguramente
si es que se dan, y de hecho se van a dar vía automatizaciones, la pérdida de estos empleos que resultan repetitivos en sus tareas, ¿no? Es muy posible que estos sean automatizados por la inteligencia artificial y por tanto sí generen una pérdida de empleo. Entonces, en ese escenario las empresas probablemente van a apelar a la reducción de puestos de trabajo, que lo pueden hacer de manera acordada, con programas de salida de empleo, o si la situación es más dramática, seguramente lo van a encauzar por medio de la solicitud ante la autoridad de trabajo de reducción de puestos de trabajo. En esos casos habría que contemplar la posibilidad de la recalificación, si es posible, del trabajador para evitar la peor contingencia, que es la salida del empleo. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la seguridad social frente a un panorama, digamos, significativo que pueda darse de desempleo? El problema es que al salir del mercado de trabajo, eventualmente un sector significativo de trabajadores, la propia aportación al sistema general puede resultar impactado, ¿correcto? De ahí que en otros países se están examinando algunas variables, como por ejemplo incluso cargar una aportación por el número de robots que se empleen y los números de puestos de trabajo que ese robot termina sustituyendo, o establecer impuestos para de allí poder paliar mediante programas de asistencia social las situaciones de desempleo, o lo que también se viene hablando de un sistema de renta universal, que también fue un tema de discusión y de invocación en el contexto de la pandemia, cuando se vio, y en el Perú fue dramática esa situación, la desprotección social de aquellos trabajadores que, por ejemplo, lo hacen, y en nuestro país el sector informal es muy grande, lo hacen en situaciones de informalidad. El trabajador formal pudo apelar a su compensación por tiempo de servicio, pudo apelar inclusive a sus fondos previsionales, porque están en el sistema formal, pero quienes no lo están no tienen esa protección. Por eso se habla de una renta universal como una contribución estatal, digamos, un resguardo desde el presupuesto nacional por la sola condición de ser un habitante. Claro, para eso también hay que tener una economía que sostenga una posibilidad de una renta universal. Pero si es que los tecnopesimistas se salen con sus pronósticos de desempleos masivos, habría que explorar inclusive estas medidas como la renta universal. Y sobre la regulación y normativas, ¿qué aspectos considera importantes en la regulación de la IA para proteger los derechos de los trabajadores? Allí hay varias posiciones. Hay quienes dicen que basta con la legislación que se tiene para adaptarla, si se quiere, a la irrupción de la inteligencia artificial. Otros postulan algunos ajustes específicos a las legislaciones en línea de adaptarse a los efectos de la inteligencia artificial. Lo que yo veo es que probablemente la inspección del trabajo y el Poder Judicial deban cumplir una función de establecer precedentes, establecer criterios que sirvan al empleador para modular el uso de su poder empresarial, que sin duda va a ser reforzado por el uso de la inteligencia artificial. Hay algunos intentos de crear principios, estándares universales sobre el uso y el impacto de la inteligencia artificial. De hecho, la UNESCO, por ejemplo, ha elaborado un catálogo para el uso ético de la inteligencia artificial. Europa, en marzo de este año, ha sancionado su reglamento o ley de inteligencia artificial. En el Perú tenemos una ley muy lacónica que está siendo reglamentada, justamente está en discusión, está siendo, digamos, sometida a la opinión pública
este reglamento, el contenido de este reglamento, pero se está como tanteando en el aspecto normativo qué aspectos merecen una regulación. Principalmente aspectos que deben contemplarse: la transparencia. Y allí también hay posiciones, porque hay quienes se encuentran en los sistemas de inteligencia artificial, en la construcción de los algoritmos activos de la empresa, incluso vinculados al concepto de secreto industrial. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, en el ámbito laboral, los trabajadores tienen derecho a conocer las reglas? Porque esos son los algoritmos, son reglas. Las reglas conforme a las cuales va a ser medido su rendimiento, conforme a las cuales les van a asignar las tareas y conforme a las cuales eventualmente pueden ser hasta sancionados. Entonces, la transparencia algorítmica, que así se le llama, en oposición a la opacidad en la información, ha pasado a ser un punto fundamental que tienen en cuenta estos principios, estos intentos de regulación. Otro aspecto es lo que se llama el hombre al comando. Es decir, que al final, especialmente cuando la inteligencia artificial va a tomar una decisión o va a proveer del insumo para tomar una decisión trascendente, como por ejemplo puede ser el despido de un trabajador, el cese de un trabajador, siempre tiene que haber una persona humana al final, ¿no? De hecho está en el punto de inicio, porque la inteligencia artificial es creación humana. Lo que pasa es que los sistemas actuales de inteligencia artificial se vienen caracterizando por su autoaprendizaje, ¿correcto? Eso es lo que hace un poco que se pueda escapar hoy de las manos del control. Por eso se exige que para la toma de decisiones trascendentes que se hagan con el uso de la inteligencia artificial haya un ser humano en ese punto de decisión final. ¿Y cuál es el rol de la OIT frente al avance de la IA en el mundo laboral? La OIT viene refiriéndose de hace mucho al impacto de las nuevas tecnologías, se ha referido a la inteligencia artificial. De hecho, cuando se cumplió los 100 años de OIT, el título de su encuentro universal fue El futuro del trabajo, donde se exploraron el uso y el impacto de las tecnologías, como la inteligencia artificial, que ya venía hablándose de ella. Muchos esperamos, me incluyo, quizás algunas directrices o pronunciamientos más más determinantes, más potentes de parte de la Organización Internacional del Trabajo, sobre todo por su trascendencia, porque su voz impacta en las relaciones laborales mundiales, ¿no? Entonces, sí sabemos que está ahí haciendo un seguimiento, quizás una declaración de principios o una recomendación es lo que muchos de la comunidad laboral mundial estamos esperando, ¿no? ¿Cómo se están adaptando las legislaciones estatales a las realidades nacionales respecto al uso de la IA? Con diferentes pesos y profundidad. Como te decía, en el Perú hay una estrategia incluso aprobada de uso de la inteligencia artificial y una ley lacónica y un reglamento en formación. Los estados, de acuerdo a sus avances y regionalmente, vienen explorando modificaciones normativas a su ordenamiento legal interno como consecuencia del impacto y de la previsión de los impactos que puede tener la inteligencia artificial. Uh-huh. Y sobre las funciones inspectivas y judiciales de la IA, ¿cómo se estaría implementando la IA en la inspección del trabajo y qué beneficios o desafíos presenta? En la inspección del trabajo en el Poder Judicial, la inteligencia artificial tiene mucho que contribuir, porque estamos hablando de escenarios donde se dilucidan los conflictos entre trabajador y empleador, y de hecho eso termina impactando en la paz social. En el ámbito inspectivo, que últimamente viene siendo una vía
es una vía administrativa muy frecuentada por los trabajadores, la importancia estriba en descargar en lo posible y agilizar los procesos, el procedimiento inspectivo, por ejemplo, procesando información. ¿A qué me refiero? Para detectar los focos de informalidad, por ejemplo, y atacarlos en una tarea inspectiva. Por ejemplo, para evitar que se repitan denuncias sobre la misma materia, pueden haber varias denuncias sobre la misma materia si el incumplimiento se sigue dando, pero a veces ocurre que concurren al mismo tiempo denuncias en el ámbito inspectivo laboral que pueden dar lugar a resoluciones distintas cuando están reclamando los mismos trabajadores de la misma empresa. Y eso a veces no era detectable por la inspección, por los métodos o sistemas informáticos, pero la inteligencia artificial podría ayudar en ese sentido. O detectar, por ejemplo, si ese asunto ya fue resuelto anteriormente, para que no se den infinitas cadenas de denuncias por el mismo tema cuando ya se tomó una posición al respecto, ¿no? Luego, los aplicativos que ya viene utilizando la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, para verifica tu chamba, ha resultado muy práctica. Chequea a tu contratista para detectar si no hay trabajo registrado en planillas de aquellos trabajadores que visitan tu empresa o que trabajan en tu empresa en un contexto de tercerización laboral, por ejemplo. Y esto es muy importante para la empresa usuaria que contrata al tercero, porque si los trabajadores no están en la planilla del tercero, pueden terminar disponiendo la inspección que pasen a tu planilla. Y así la Inspección del Trabajo, SUNAFIL, ha creado un menú de aplicaciones que sería bueno para los empleadores y los trabajadores revisar en su página web, donde hay un uso de la inteligencia artificial. Y en el Poder Judicial, el contexto de la pandemia ya comenzó a activar algunos usos que hoy se han vuelto cotidianos y que estoy seguro la comunidad laboral que litiga no permitiría que se dejen de lado. Por ejemplo, las audiencias virtuales. Las audiencias virtuales, y también el Poder Judicial ha comenzado a trabajar con el uso de la inteligencia artificial, sistemas que les permitan automatizar resoluciones que son no complicadas. Bueno, por ahí se inicia, porque hay otras experiencias en América Latina, en el ámbito jurisdiccional de otros países de América Latina, donde la inteligencia artificial está interviniendo no solo en las tareas repetitivas o menores, sino incluso hasta terminar proyectando la sentencia final. ¿Y cuál sería el impacto potencial de la IA en el proceso laboral y en la administración de justicia? Como venía diciendo, el uso intensivo de la inteligencia artificial, que hoy está en una fase inicial, si se quiere, de pilotos. Hay varios pilotos en América Latina muy destacables, en Brasil, en Argentina, en Colombia. Perú está iniciando recién esta ruta. Impactan en la administración de justicia en el sentido que la hacen más rápida, en la medida en que acortan los plazos y definitivamente contribuye a la paz social y la resolución de las disputas y las controversias entre las personas. En el ámbito laboral es muy importante porque también la inteligencia artificial puede servir para ir rastreando criterios y consolidando posiciones comunes que den predictibilidad a los justiciables. Ok. Muchas gracias por su participación y tiempo, profesor. Si desea, puede brindarnos sus palabras de cierre. Bueno, yo encontré un pensamiento dentro de la literatura que ya está siendo bastante significativa en esta materia, un pensamiento que dice que no deberíamos preocuparnos de que las computadoras estén pensando como los seres humanos, sino más bien preocuparnos de que los seres humanos terminemos pensando como las computadoras. Muchas gracias, profesor. Nos vemos en la siguiente sección de entrevistas. Pueden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales que encontrarán en la caja de descripción.